Germán, estamos en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife. Aquí Galdós se examinó del bachillerato en el instituto, donde se conserva todavía su expediente académico. Lugar muy apropiado para presentar un número monográfico sobre Galdós del boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Háblanos de este número, por favor. Muy bien. Bueno, quisiera a esta charla sobre Menéndez Pelayo, Galdós y Santander, ponerle un contexto, y el contexto es, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán en 1895 Sí. Publicó un libro de ensayos por la España pintoresca, en la que hay una parte de ese libro que está dedicado a Santander. Ah, qué bien. Y dice que hay 4 cosas que hay que ver en Santander. La primera, la catedral; luego hay que ver el chalet que se ha hecho Benito Pérez Galdós allí, que se había inaugurado en 1893; luego hay que ver la biblioteca de don Marcelino Menéndez y Pelayo; y por último hay que ver la estación biológica de Agustín González Linares, que ella había conocido en 1872 en Santiago y con el que había tenido una muy íntima relación. Bueno, entonces como digo, se unen Menéndez Pelayo, Galdós, Santander y naturalmente el boletín, que es el boletín de la sociedad, de la Biblioteca Menéndez Pelayo, Sí. que le dedica un monográfico. Bien, a mí este monográfico me parece un libro estupendo, porque ofrece una serie de perspectivas sobre temas galdosianos que era necesitados revisitar, y a la vez hay una puesta al día en la fecha de 2020 Sí. a través de varias reseñas Sí. que hay de libros que han salido este mismo año. O sea, cumple este doble factor. Por ejemplo, para poner un ejemplo muy rápido, el primer ensayo es de todos los que aquí escriben son muy conocidos especialistas del siglo XIX. El primero es de Cecilio Alonso, el profesor de la Universidad de Alicante, que habla de Galdós y Ciges Aparicio y aporta una estupenda correspondencia. Entonces, claro, esto de repente está abriendo un poco el panorama sobre Galdós. Luego también hay algunos un poco más, digamos, más convencionales, como el segundo, estupendo, de Ana Vaquero Escudero, la profesora de la Universidad de Murcia, que habla de Benigno Cordero en los episodios de Galdós, en los episodios nacionales. Y así vamos encontrando estupendos trabajos que nos van, como digo, abriendo nuevas entradas en la obra de Galdós. Por ejemplo, Teresa Barjau hace un estudio muy curioso sobre Schopenhauer en Fortunata y Jacinta, en algunos capítulos. La profesora belga Liebe Vigils hace también unas estupendas reflexiones sobre la Revolución de 1854 y la obra de Galdós, etc. Luego, un poco lo que decía antes de cómo se revisitan temas viejos. Por ejemplo, Laureano Bonet, profesor de la Universidad de Barcelona, pues hace un estudio, como todos los suyos, extremadamente meticuloso, Sí. que es una vuelta a mirar de nuevo Rosalía, la novela Sí. que no se sabe si es de Galdós, pero obviamente es un manuscrito anterior a Gloria, Sí. que precisamente otro de los que participan en este monográfico es el profesor de Boston, Alan Smith, que fue el Sí, que editó primeramente sí. Rosalía. Él habla en este caso de un tema que le interesa mucho, que es Galdós y la poesía, o Galdós y la lírica. Bueno,
Otros temas que se tocan allí muy importantes, por ejemplo, es el mito en la narrativa de Galdós, de Mercedes Comellas. Me hago con la lista porque si no, no quiero que se me olvide ninguno. Luego hay uno muy interesante también sobre un tema que está aún sin resolver, aunque de Alicia Esteban, sobre el drama Alceste, que compara el de Eurípides con el de Galdós, etcétera, y hace muy buenas reflexiones sobre este tema. Luego, claro, otro de los grandes del estudiosos del siglo XIX, Salvador García Castañeda, que además es, como varios de los que estamos aquí presentados, de Santander, hace también explica muy bien, ¿no?, las relaciones de Pereda y Galdós a través del epistolario, y indica algo que me parece de suma interés, que es el estupendo juicio crítico que tenía Pereda, que a veces se olvida bastante. Luego, Enrique Miralles, otro de los estupendos estudiosos del XIX, hace unas relaciones muy interesantes entre una novela de Aizcoas de Izco y Marianela de Galdós. Juan Molina habla de Celín, ¿no?, el famoso relato breve de Galdós. José Montero Regueira habla también de un periodista y relaciones de José Montero Iglesias con Benito Pérez Galdós. El profesor Muñoz Marquina, pues este habla de un episodio nacional, perdón, de un artículo titulado De Prim a Cánovas, ¿no?, que aparece en los últimos episodios de Galdós, una serie de reflexiones muy interesantes sobre la historia y la novela en Galdós. Luego, Víctor Rivas trata de un tema también que necesita siempre ser revisitado, las ideas religiosas de Galdós. Dolores Tión, la española hispanista francesa, que tanto ha contribuido a los estudios del siglo XIX, habla sobre un tema que es muy interesante, la traducción al francés de Misericordia de Maurice Vixto, que es sumamente controversial la traducción famosa. Luego, claro, Leonardo Romero, el excelente estudioso del siglo XIX, habla de un tema del que sabe más que nadie, Larra y Galdós. Y luego tenemos a Dolores Troncoso, que, como no, habla de la actividad periodística, que es un poco temas que ella maneja, que acaban de aparecer en su extraordinario libro sobre la prensa, sí, de Galdós en Buenos Aires. Luego Juan Varias, que habla de la risa y en Galdós, que tiene un poco que ver con antiguos estudios que se hicieron sobre el humor. Y luego este volumen, como decía, se finaliza con dos reseñas que a mí me parecen muy importantes, y no porque una sea sobre un libro mío, sino por el hecho de que cierra con dos reseñas que hablan de lo que ocurre en el 2020. Y la primera es del profesor de Zaragoza, Jesús Rubio, sobre el libro de Adolfo Sotelo, que trata el estudio de Clarín sobre Galdós, que es un libro espléndido. Y luego el propio Adolfo Sotelo reseña tres biografías que han salido este año: la de Cánovas, la de Yolanda Arencibia y la mía, y hace una valoración muy interesante. O sea que este volumen es un número muy completo. Es un número muy completo, sí, y es un homenaje que me parece muy apropiado, sí, de Santander, de Menéndez Pelayo, que es un personaje extraordinario, claro, y de Galdós, y todo eso se une y da una especie de flor de múltiples, que ofrece muchísimas variedades de intereses, sí, que cubren un campo muy curioso y solo me queda felicitar a Raquel por la estupenda edición de este monográfico. Bueno, muy bien, muchas gracias, Germán.